estamos de regreso acá en las 8:45 en esta segunda entrevista del día de hoy, jueves. Y para este segundo tema vamos a hablar acerca de lo que es el índice de percepción de corrupción. Es un índice que emite anualmente Transparencia Internacional y justamente el capítulo Guatemala, que representa a esa organización en Guatemala, es Acción Ciudadana, y por eso nos acompaña hoy Manfredo Marroquín de Acción Ciudadana. Buenas noches, Manfredo. Bienvenido. Y nos acompaña también Juan Carlos Zapata, gerente general de Fundesa, quienes también han trabajado en este tema. Así que buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Kike. Buenas noches, Tania. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Para iniciar, le voy a pedir a Manfredo que nos explique justamente cómo se construye este índice de percepción de corrupción. Bueno, se le llama a este índice, los que lo han hecho, que son unos académicos especializados en índices europeos, realmente es una encuesta de encuestas. Eso es lo que es este índice, porque lo que hacen ellos es tomar encuestas que han hecho otras empresas consultoras sobre riesgo país, clima de negocios, etcétera, a lo largo de todo el año, y lo que hacen es extraer de ahí todos los temas relacionados con temas de corrupción, y entonces de ese sustracto ellos así ponderan el índice para cada país del mundo. Entonces por eso es una encuesta de encuestas realmente. Y de percepción porque todavía no hay ninguna metodología, digamos, lo suficientemente sofisticada como para tener estimaciones sobre prácticas concretas de corrupción, sobre estimaciones del costo de corrupción, y lo más fácil es medir la percepción. Lo que las personas perciben, pero claro. ¿Cómo se ubicó Guatemala? ¿Cuáles fueron los resultados en 2012 de esa encuesta de encuestas? Bueno, este año cambió también la ponderación. Ahora la calificación va de 0 a 100, antes era de 0 a 10, tenemos un 33 de 100. Es decir, una mala nota. Es una pésima nota. Estamos, de hecho, un estudiante universitario no aprueba la materia con 33 puntos. No, está algo lejitos todavía. Y tampoco estarían contentos su familia, ni sus papás, ni nadie en la casa. Es una calificación además que compartimos, la misma 33, con países africanos. Bueno, los televidentes están viendo justamente el mapa de la región, del área Mesoamérica. De ahí prácticamente solo Costa Rica. Solo Costa Rica está arriba de 50. Está arriba de 50, que eso pasa en todos los indicadores. Costa Rica siempre está por encima, casi siempre. Que solo la tercera parte de todos los países del mundo están arriba de 50 realmente. Solo la tercera parte. De hecho, en América Latina solo está Chile, Uruguay, Costa Rica, Canadá y Estados Unidos. ¿Y qué los hace a ellos, países que pasan esa calificación? Bueno, yo creo que es algo muy sencillo que tiene que ver con la democracia. Hay instituciones que funcionan. Hay pesos, contrapesos, hay controles efectivos. En Guatemala tenemos instituciones de control, pero que no funcionan. Entonces la corrupción queda en la impunidad porque no se investiga o no se castiga, o ambas. Juan Carlos, desde el punto de vista de Fundesa, de lo que ustedes han planteado como estrategias y demás, ustedes le dan seguimiento mucho a todos estos indicadores que surgen alrededor del mundo. ¿Cuál es la posición de Fundesa con respecto a este tema? No, básicamente este es uno de los índices que nosotros damos monitoreo, porque realmente una de las encuestas que sirve de base es el índice de competitividad, la encuesta ejecutiva que se hace para el índice de competitividad es una de las fuentes, y realmente lo que vemos es que luego del tema de la violencia, el segundo factor que hace más dificultoso el hacer negocios en Guatemala, pues realmente es el tema de percepción de la corrupción. Vemos que también dentro de los factores que más afectan la competitividad del país, pues está el debilitamiento, digamos, de las instituciones, y que eso genera tanto tráfico de influencias, el tema de cómo pues es visto el Congreso de la República ante la población. Entonces, que realmente lo que se necesita es empezar a generar acciones muy puntuales en poder fortalecer la institucionalidad del país, y que vemos que se hacen promesas cuando los candidatos están en campaña, todos su principal pues lucha después de la lucha contra la violencia es pues luchar contra la corrupción, pero llegan al gobierno y empieza a verse que ocurre más de lo mismo de lo que estaba ocurriendo en el gobierno anterior. Y por ejemplo el tema de los fondos sociales, que ya ahora que ya tenemos un Ministerio de Desarrollo Social, pues no tiene caso que sigan actuando el Fondo Nacional para la Paz y otros fondos sociales que realmente hay muchos focos de corrupción, pues vemos que todavía están en funcionamiento.
Desde la perspectiva entonces del sector privado organizado, prácticamente se están perpetuando estos vicios. Pues lo que no vemos es En 12 meses de acciones para gobierno nuevo. mejorar, exacto. Y lo que más preocupa es que si seguimos en esta actitud y que no se toman las acciones necesarias, pues el próximo año es probable que estemos todavía más abajo, porque ahorita digamos que hay algunas acciones que el Congreso ha hecho. Por ejemplo, se pasó la ley anticorrupción. Bueno, eso es positivo para el país. En los últimos 12 meses se han pasado esa, la ley de extinción de dominio y otras normas en esa misma dirección. Entonces vemos que el Congreso ha hecho parte del trabajo, pero por el otro lado pues vemos lo que ocurrió hace 2 semanas con la ley de frecuencias y de telecomunicaciones, en donde realmente pues ahí el Estado pues perdió porque no hubo el suficiente diálogo sobre la iniciativa de ley. Entonces esas son las señales, digamos, que han ocurrido. No es y por otro lado, constante. en el tema del Ejecutivo, lo que vimos con la portuaria, de realmente, pues, las señales que se mandaron Pero en ese tema. hay un tema ahí muy no importante fue suficiente. que señalabas, y es que precisamente el Congreso, cuando hablas de la aprobación de la ley de enriquecimiento ilícito y de la extinción de dominio, esas leyes se aprobaron a pura presión externa. A puro sombrerazo. A puro sombrerazo. No se aprobaron por voluntad propia del Congreso. Por otro lado- En cambio, las otras leyes no necesitaron ni siquiera debate. Las Exactamente. otras leyes se aprueban así. Y por otro lado, que se recuerde que la sola tipificación de enriquecimiento ilícito tomó más de 16 años para que fuera una realidad. Pero ahora yo quiero introducir en el discurso, generalmente cuando hablamos de corrupción, hablamos de Congreso, Ministerio Público, Contraloría General de Cuentas, pero se habla muy poco de esa corrupción que se procura en el sector privado. No se incluye, por ejemplo, qué sucede en los bancos. Se habla siempre de lavado de dinero, pero se deja por un lado el discurso de paraísos fiscales. ¿Y cuáles son las iniciativas que este país está tomando precisamente en ese sector? No, totalmente, y por eso pues, vemos como sector privado, pues obviamente hay una responsabilidad de ir depurando aquellas empresas. Hay que ver de qué sector privado estamos hablando, porque ahora hay un sector privado emergente que ha venido viviendo de las compras y contrataciones con el Estado, y Quizás eso el es, concepto sea como... y eso digamos que puede ser muy amplio. O sea, Permítame replantearlo. Toda la corrupción que sucede fuera de la cosa pública. sí, totalmente, y eso es parte, digamos que digamos obviamente el peso de la ley debe ir en contra también de las empresas que están, pues ya sea dando mordidas para para recibir los contratos, o por el otro lado pues aquellas empresas que se están beneficiando directamente de la corrupción, y eso es pues fundamental. Quedan 10 a 12 leyes todavía dentro del paquete de leyes de transparencia, que tienen que ver la ley orgánica del presupuesto, lo que tiene que ver con la ley misma del secreto bancario, por ejemplo. Todas estas leyes están